Hola chicos y chicas de sexto, ¿cómo están? Bueno, les voy a contar qué vamos a hacer esta semana en Ciencias Sociales. Como ven, empezamos un tema nuevo. Vamos a trabajar con la población de la Argentina, ¿sí? Como sucede en todo el mundo, la población de la Argentina se encuentra concentrada en algunas partes del territorio, mientras que otras partes del país están casi despobladas. En todo el mundo las personas deciden habitar en distintos lugares. Algunos viven en el campo, otros en pueblitos, pequeños pueblos y otros en grandes ciudades. A lo largo de estas semanas vamos a trabajar en relación a estas preguntas. ¿Cómo se distribuye la población en nuestro territorio? ¿Qué características tienen los espacios urbanos y los rurales? ¿Por qué las personas se trasladan del campo a las ciudades? Y bueno, entre otras preguntas más, vamos a poder contestarlas en base al trabajo que realicemos a lo largo de estas semanas, como les dije antes. Este trabajo lo vamos a empezar usando el libro Biciencias, el que ustedes fueron a retirar a la escuela. En el caso de que no hayan podido ir a buscar el libro, yo les voy a enviar escaneadas las páginas que vamos a leer. De todas maneras, todavía tienen tiempo. En cualquier jueves de entrega de canastas pueden retirar el libro, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a trabajar las páginas 18 y 19. Van a leer los textos, que son estos, y van a realizar estas consignas, ¿sí? Van a contestar qué es un censo y para qué sirve, y cada cuántos años se realiza. Van a buscar en el texto la definición de población y la van a escribir en la hoja que utilicen para resolver las consignas, ya sea en la carpeta o en la misma hoja impresa. Luego, según lo observado en el gráfico de barras, quiero que me cuenten qué sucedió con la población de la Argentina a lo largo de los años. ¿Aumentó? ¿Disminuyó? ¿Qué conclusión podemos sacar observando ese gráfico de barras? ¿Sí? Que es este que tenemos acá. ¿Sí? Luego quiero que me cuenten cuáles son las razones por las que la población de un país puede aumentar o disminuir, ¿sí? Toda esta información la van a encontrar en estos textos, ¿sí? Luego les voy a pedir que hagan una breve investigación en el sitio web del INDEC. Acá les dejo el link del sitio web. Cuando entren van a entender, y también en los textos, qué es el INDEC. Y quiero que investiguen ahí cuál es la cantidad total de población de la Argentina estimada actualmente. Bien, y por último, les voy a pedir que expliquen brevemente, esta información también está en los textos del libro, que me cuenten con sus palabras las conclusiones a las que se llegaron al analizar los resultados del último censo que se realizó en el año 2010. ¿Sí? ¿Qué conclusiones, algunas de ellas, se llegaron al analizar los resultados de este último censo? Bueno, eso es todo en Ciencias Sociales por esta semana. Bueno, pasamos a matemática. La semana pasada construimos triángulos. ¿Se acuerdan? Estuvimos trabajando en la construcción de los triángulos según los lados. Esta semana quiero que trabajemos un poco en relación a la suma de los ángulos interiores de un triángulo, ¿sí? Van a ver que no vamos a hacer construcciones, pero sí vamos a recordar a través de estos dos videos que yo les dejo. Primero, bueno, recordar que, como ven en la figura, un triángulo, además de tener tres lados, tiene tres ángulos, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, este ejemplo es un triángulo rectángulo, ¿sí? Como ven acá, tiene un ángulo que es recto de 90 grados, por eso se llama triángulo rectángulo, y tiene dos ángulos de 45 grados. Al sumar los tres, 90 grados más 45 más 45, la suma es 180 grados. Y no sucede solo con este triángulo, sucede con todos. Siempre al sumar los tres ángulos interiores de cualquier triángulo, la suma es de 180 grados, ¿sí? Entonces, en este primer link que les dejo para ver, vamos a recordar los tipos de ángulos, ¿sí? Cuando yo les hablo de ángulo recto, hablo de un ángulo de 90 grados, ¿sí? Y en el caso de los ángulos de 45 grados, si se acuerdan, esos ángulos se llaman agudos,
¿sí? Y tenemos otros tipos de ángulos que quiero que los repasen mirando este videito. Luego el segundo videito vamos a trabajar específicamente con la suma de los ángulos interiores de un triángulo. Es esto que yo les explicaba recién en este ejemplo, ¿sí? Bien, luego de ver estos dos videos muy atentamente, van a ver que son cortitos. Los pueden ver más de una vez para poder comprenderlo más fácilmente o recordar también lo que ya saben, porque seguramente algo de esto habrán trabajado y si no, no importa porque estos videos están muy buenos y seguramente lo van a poder entender muy fácil, ¿sí? De todas maneras, yo acá en esta primera parte les dejo un ejemplo de lo que van a tener que hacer en las actividades siguientes, ¿sí? Vamos a calcular la medida de los ángulos interiores de los triángulos. ¿Cómo podemos saber cuál es la medida del ángulo A, este que les estoy marcando acá, ¿sí? Sin usar el transportador. Saben que nosotros para poder medir los ángulos usamos transportador. Bueno, en este caso no vamos a necesitar usar el transportador. Lo necesitaríamos si quisiéramos hacer una construcción en base a un ángulo, pero en este caso no vamos a construir, sino que vamos a buscar, como dice la pregunta, cuál es el valor, la medida de este ángulo A, teniendo en cuenta que hay dos ángulos de los cuales ya sabemos la medida, ¿sí? Como les pongo acá en el cuadrito. Conocemos la medida de dos ángulos. Sabemos que uno mide 90 y que otro mide 40 grados. También sabemos, como leímos antes, que al sumar estos tres, al ángulo A, al de 90 y al de 40 grados, debe sumar 180 grados, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos hacer para encontrar el valor del ángulo A? Vamos a sumar los ángulos que ya conocemos. 90 grados más 40 grados, ¿sí? 90 más 40, que nos da 130 grados. Y el resultado, que es 130, se lo restamos a 180 para saber cuánto me falta para llegar a 180, ¿sí? Entonces, hago 180 grados, que es la suma de los tres ángulos interiores de cualquier triángulo, menos 130, que es la suma de estos dos ángulos que ya conocemos, ¿sí? El resultado es 50 grados. Quiere decir que entonces el ángulo A mide 50 grados. A partir del ejemplo les voy a pedir en el punto 1 que busquen cuál es la medida del ángulo B, este ángulo que tenemos acá, ¿sí? Sabemos que un ángulo mide 50 grados, otro mide 110. ¿Cuánto me falta para llegar a 180 grados? Eso que me falta para llegar a 180 grados va a ser la medida del ángulo B, ¿sí? Recuerden estas cuentas que yo les escribí acá. Luego, en el punto 2, acá tenemos un poquito, se agrega un poquito más de dificultad, así que prestemos atención. Tenemos el triángulo ACD, ¿sí? Este triángulo es rectángulo, como les explicaba anteriormente. ¿Por qué es rectángulo? Porque tiene un ángulo de 90 grados. Podemos ver a simple vista, ¿sí? Este ángulo de 90 grados, que lo podemos ver como una L, ¿sí? Todo este ángulo D es un ángulo recto de 90 grados, ¿sí? Bien, lo que tenemos que hacer de nuevo, sin usar el transportador, la medida de los ángulos A y C, que son los que les marqué acá, ¿sí? A ver, una ayudita les doy, ¿no? Acá tenemos dentro de este triángulo rectángulo otro más, ¿sí? O sea, tenemos dos triángulos. Fíjense, de este ángulo que podríamos llamar el DBC, ¿sí? Tenemos la medida de dos ángulos. Sabemos que un ángulo mide 30 grados y otro mide 120. ¿Cuánto me falta para llegar a 180? Es el cálculo que tienen que hacer para poder conseguir el valor del ángulo C, este que les estoy mostrando acá, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con este otro triángulo que tenemos acá? ¿Cómo hacemos para saber cuál es la medida del ángulo A si no sé cuánto miden los otros dos? Bueno, acá van a usar la información que vieron en el video sobre los tipos de ángulos, ¿sí? Por ejemplo, veamos acá, dijimos que este triángulo grande
tiene un ángulo recto que es este, el ángulo D. A su vez, este ángulo D está dividido en dos, ¿no? Una de esas partes mide 30 grados. Si lo sumamos con la otra parte, deberían sumar 90 grados. Por lo tanto, puedo hacer 90 grados menos los 30 grados de este ángulo y me va a dar la medida de este. Ahora, ¿qué sucede con el vértice B? ¿Sí? El vértice B del cual sale el otro ángulo. Bueno, en este caso, fíjense que tenemos acá un ángulo llano. Lo van a reconocer viendo el video también. ¿Sí? Un ángulo llano que es un ángulo de 180 grados. Este ángulo llano también está dividido en dos, digamos, ¿no? Sabemos que una de esas partes mide 120, entonces tengo que pensar cuánto me falta para llegar a 180 grados, que es el valor del ángulo llano, y voy a tener la medida de este ángulo que les estoy mostrando acá. Entonces, una vez que conozco esta medida y que conozco esta, puedo saber la medida del ángulo A. ¿Sí? Escuchen varias veces el video y véanlo varias veces, tanto este que yo les estoy grabando como los anteriores que tienen que ver con la clasificación de los tipos de ángulos, ¿sí? Bueno, pasamos a la actividad 3. Esta figura que ven es un rombo, ¿sí? Al trazar una de sus diagonales, que es esta que va desde este vértice hacia este, quedaron determinados dos triángulos. Entonces, les voy a pedir que averigüen, nuevamente sin usar el transportador, la medida de los ángulos A, el ángulo H y el ángulo P. ¿Sí? Tengan en cuenta que son dos triángulos los que están formados. Por ejemplo, el ángulo A corresponde a este primer triángulo que quedó determinado al trazar la diagonal, ¿no? Tengo un ángulo de 120 grados, otro ángulo de 30 grados, entonces, ¿cuánto va a medir el ángulo A? Recuerden, sumo los ángulos que conozco y el resultado se lo resto a 180 grados para saber cuánto mide el ángulo A. Luego, para averiguar el ángulo P, puedo tener en cuenta esto que se explica en uno de los videos, que los ángulos opuestos son iguales, ¿sí? Entonces, si este ángulo mide 120, el opuesto, que es el ángulo P, ¿cuánto va a medir? Pasamos al punto 4, y este ya es el último. Les voy a dejar las medidas posibles de tres ángulos y ustedes me van a tener que decir si con, por ejemplo, en el punto A, un ángulo de 30 grados, un ángulo de 120 grados y otro ángulo de 30 grados, es posible o no construir un triángulo. Tengo que pensar si al sumar estos tres ángulos llego a 180 grados o no. Lo mismo para el punto B. Con un ángulo de 70 grados, otro de 20 grados y otro de 40 grados, estos tres ángulos, ¿suman 180 grados o no? Ustedes van a tener que determinar eso y para el caso en el que no se pueda construir un triángulo con la medida de estos ángulos que yo les doy, les voy a pedir que cambien, ¿sí? Como les pongo acá, si encontraron alguno que no es posible construir con estos ángulos, les voy a pedir que cambien la medida de uno de estos ángulos de modo que pueda construir un triángulo, ¿sí? De modo que al sumar los tres ángulos llegue a sumar 180 grados, ¿sí? Bueno, de todas maneras ustedes saben que me pueden consultar todas las veces que necesiten, cualquier duda, ¿sí? De todas maneras les repito, si es necesario, vean varias veces los videos, no solamente los que yo les mandé para ver en el canal de YouTube, sino este que yo les estoy grabando también, el que va a estar en nuestro canal de YouTube de la escuela. Así se pueden sacar las dudas. Bueno, eso es todo por esta semana. Les mando un beso enorme.